Vamos a hablar ahora de sus sistemas sensoriales y el impacto y su impacto en el desarrollo y las ocupaciones. Acá les voy a compartir otro videito para que puedan disfrutarlo un poquito. Hola amiguitos, hoy aprenderemos los cinco sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Con la vista podemos ver todo lo que nos rodea. Podemos identificar la luz, los colores, también las formas y la distancia. Con el olfato podemos identificar los diferentes olores, los agradables y los desagradables. Con el oído podemos escuchar los diferentes sonidos, como el de los animales, la música y la voz de las personas que nos hablan. Recuerda suscribirte al canal para ver más de nuestros videos. Con el gusto, gracias a la lengua y sus papilas gustativas, podemos identificar los sabores: dulces, salados, ácidos y amargos. El tacto lo podemos percibir en la piel, lo cual nos permite identificar el calor, el frío, el dolor y las formas. Ya que conocemos los cinco sentidos, vamos a reconocerlos en la tienda de dulces. Miren todos estos dulces que tengo a mi alrededor. No. Ok, hasta ahí era la parte que me interesaba que vieran. Em, pero dentro de los sistemas que acabo de nombrar el video están los cinco que nosotros conocemos, ¿ok? Pero sin embargo deja o da información que quizás puede que muchos de nosotros no conozcamos. Fíjense que la vista em, nos da también información de distancias, ¿ok? Eso es parte de la discriminación visual. Entonces hay niños que pueden no respetar ese espacio personal, pero es que no están discriminando qué tan lejos o qué tan cerca está alguien de ellos o qué tan o son torpes, ¿ok? Pero es que entonces cuando van a agarrar algo no están discriminando a qué distancia está. En la parte auditiva, este sistema, fíjense que discrimina volumen, ¿ok? Quizás por allí un poco lo que me preguntaban hace rato. Si yo no tengo un buen procesamiento auditivo, sí, puede que haya un volumen muy alto, pero a mí me parece que no es nada o es muy poco o viceversa, ¿ya? Y en la parte de las manos es, bueno, para tocar, para sentir, pero también para discriminar formas, que por allí ya ahorita yo les explico esa parte. Y esa discriminación me permite incluso manipular herramientas de manera más satisfactoria, ¿ok? Y esas herramientas pueden ser el lápiz, pueden ser la tijera, incluso puede ser el rímel con el que nos maquillamos las chicas, ¿ok? De nuevo el código QR, por si acaso no lo han escaneado, recuerden que el código QR es el, es con lo que pueden ingresar al Drive y tener los documentos que les comparto. Esos documentos los vamos a ir utilizando durante estos 3 días, pero para que ya lo tengan. Entonces, al inicio les explicaba que aunque nosotros tenemos estos cinco sentidos que conocemos, y la teoría de integración sensorial se enfocó fue en estos tres sentidos que están acá: el propioceptivo, el vestibular y el táctil. Nosotros conocemos el táctil porque es parte de los cinco que siempre nombramos, pero está el propioceptivo, que es la conciencia corporal, la regulación de la fuerza y el esquema corporal. Este propioceptivo me da la información de mi cuerpo en relación al espacio, ¿ok? Luego tengo el vestibular, que se encarga del movimiento de la cabeza, el equilibrio, control postural y la coordinación. Este sistema vestibular se encuentra en el oído interno, ¿ya?
Y está el sistema táctil, pues que es toda la piel y se encarga del control motor, esquema corporal, estabilidad emocional, habilidades motoras finas y gruesas. De nuevo el código QR por si acaso. En esta pirámide, de nuevo, esta está basada, hay muchos autores que han, pues nada, diseñado, investigado y tienen sus pirámides, pero realmente vean que es lo mismo que en la anterior, a pesar de que se presenta con nuevos términos, nuevas formas. Sistema nervioso principal en esa base, luego están los sentidos y de allí vamos desarrollando otras habilidades más complejas. Después de que yo ayudo a desarrollar esos sentidos, fíjense que en la parte de arriba viene el esquema corporal, el tono de relajación, equilibrio, coordinación y por eso en terapia ocupacional, por ejemplo, se trabaja con muchos juegos que hemos tenido papitos que dicen, pero es que si estás jugando, lo que pasa es que cuando yo aplico o yo diseño un juego, yo analizo y le doy ese sentido terapéutico en base a este conocimiento o a estas habilidades que yo sé que tenemos que lograr en orden, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de la propiocepción. Entonces, cada sistema sensorial tiene sus receptores, que es quienes van a recibir la información primero para que después esas neuronas hagan viajar esa información a nuestro sistema nervioso central. En el caso de la propiocepción, estos receptores son llamados el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular. Estos receptores están ubicados en articulaciones y vientre muscular. Entonces, cada vez que nosotros nos movemos, mandamos información propioceptiva a nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Cuáles son sus funciones de protección? Porque me ayudan a modular el nivel de alerta, discriminación, porque tengo una temporalidad, una retroalimentación y fuerza. En la temporalidad, eso se refiere a la temporalidad del movimiento. Por ejemplo, cuando a mí me lanzan una pelota, mi cuerpo es capaz de activar ese sistema para agarrar en el momento que yo tengo adelante la pelota. O, por ejemplo, para saber cuándo puedo cruzar la calle porque el carro también está más lejos. Ahí igual se asocian dos sistemas como también el visual, qué tan lejos está el auto. ¿Ok? En la retroalimentación, lo que yo les hablaba de esa fase en donde yo emito una respuesta que si no me funciona, mi cuerpo entonces comienza a corregir y a buscar nuevas estrategias para poder ejecutar o poderle dar respuesta a lo que me están pidiendo. Y en la fuerza, esta es una de las claves de la propiocepción y es una de las funciones específicas de este sentido porque la propiocepción me ayuda a regular la cantidad de fuerza que yo utilizo en una tarea. Típico que tenemos entonces el niño que escribe muy fuerte y rompe la hoja, tiene problemas de regulación de la fuerza, propiocepción, o escribe muy suavecito, tiene dificultades para regular la fuerza. Es muy tosco con los abrazos, los compañeros, aprieta muy fuerte, problemas de regulación de la fuerza. Eso tiene que ver específicamente con el sistema propioceptivo. ¿Ok? Y este contribuye al desarrollo del control postural, planeamiento motor, función manual, reacciones de enderezamiento y estabilidad articular. Tenemos, bueno, en la imagen yo lo puse porque, bueno, en Venezuela, acá creo que se llama marioneta, pero allá le decimos ese niño arlequín, que es como ese niño que se ve así como todo desorganizado, que esas articulaciones pareciera que ya se fueran a salir, y es porque no tiene esa estabilidad articular. Estos chicos también tienen un tono muscular funcional bajo, como que cuando ustedes lo tocan es como aguadito. ¿Sí? O muy flexible. Entonces, de esto se trata el sistema propioceptivo, igual más adelante vienen más características, pero ¿por qué es importante entender cuáles son los receptores y dónde están? Porque cuando nosotros damos una terapia o aplicamos alguna actividad, nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos activando, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad con un niño en donde solo le pido que me copie esta actividad, esto que yo estoy haciendo,
yo lo estoy moviendo, estoy pidiéndole que él siga el movimiento, estabilice su cuerpo, estabilice la articulación, estoy trabajando propiocepción. Y puede que simplemente nosotros veamos como que, ah, bueno, pero está trabajando la copia. Estoy mandando la información a ese nene para que él regule toda esa fuerza que utiliza, la velocidad, para activar su cuerpo. Está el tacto, que entonces el tacto, bueno, tiene que ver con toda nuestra piel, tiene funciones sociales, que es el afectivo, el emocional y discriminativo, que es el planeamiento. En esa parte social y emocional es en donde encontramos los mayores problemas de los chicos cuando no quieren que los toques, no me beses, no, no me abraces, no quiero estar en una fila de compañeros cerca porque es que siento que me vas a tocar y no quiero que me toques. ¿Ya? Contribuye al desarrollo del esquema corporal, regulación de las emociones y el nivel de alerta, detección y percepción de los objetos y ayuda en la motricidad fina. Tiene, tiene la información de aspectos como la cualidad, cantidad y la emoción. En esta parte, bueno, tiene más receptores que el sistema propioceptivo y lo más importante es que cada receptor de la piel recibe una información diferente. Eso quiere decir que no todas las texturas van a enviar la misma información y no todo trabajo con textura quiere decir que estoy trabajando todo el sistema táctil. ¿Ok? Y esto es importante. Hay chicos que pueden hacer actividades en lentejas y frijoles, pero no les gusta el arroz crudo, meter la manito, y es porque es una sensación muy diferente. O este tipo de actividades sí los hace, pero les molesta el ventilador. ¿Por qué les molesta el ventilador? El ventilador nos mueve los vellitos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es uno de los estímulos que activa un tipo de tacto que se llama el superficial y es el más activador del sistema nervioso central, entonces no les gusta en esa parte, ¿ok? Así que lo más importante acá, o quizás porque quise mostrarles esta parte, es para que puedan entender que cuando hacemos terapia sensorial y de repente vemos que están poniendo solo un montón de texturas, hay que preguntar por qué estamos usando esas texturas, con qué función y qué queremos lograr con ese tipo de textura. ¿Ya? Luego está el vestibular, que es este sistema, es el sistema integrado por excelencia. ¿Ok? El propioceptivo es conocido como el sistema regulador por excelencia y este es el sistema integrador por excelencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo niños que llegan por hipersensibilidades, yo utilizo el sistema propioceptivo, que es activar músculos y articulaciones, ¿ya? Con sistemas de regulación de fuerza, porque cuando yo envío esa información a través del sistema nervioso, siguen unos caminitos en la médula y llegan a ciertas zonas de nuestro cerebro que comienzan a disminuir esa hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, esa es en las terapias, es una de las herramientas que utilizamos rápidamente cuando tenemos este tipo de chicos. Y es lo primero que utilizamos. Y el sistema vestibular es un sistema integrador por excelencia porque el camino que sigue la información sensorial a través vestibular, a través de la médula y en donde llega a nuestro cerebro, resulta que se une con todos los otros sentidos, ¿ok? Entonces, yo tengo que trabajar el sistema vestibular, que igual les voy a explicar un poquito cómo se activa, para que el resto de sensaciones que yo estoy enviando llegue a ese centro de mando y puedan integrarse entre todas, ¿ya? Entonces, cada información sensorial llega a una zona diferente del cerebro. Este sistema en particular, la información primero pasa por el cerebelo, que es el centro del equilibrio de nuestro cuerpo, ¿ok? Y luego incluso tiene contacto se une con el sistema ocular y con el sistema verbal. ¿Qué pasa con eso?
cuando yo estimulo o cuando yo trabajo ese sistema vestibular, muchos chicos de repente comienzan a balbucear más, comienzan a sacar más lenguaje, pero es por esas vías nerviosas que comparten estos sistemas, ¿ok? Y cómo este sistema vestibular puede activar ciertas zonas en el cerebro que quizás no estaban trabajando adecuadamente, pero todo tiene que ver por esos núcleos neuronales, esas zonas del cerebro a donde llega. Ahora, el sistema vestibular, pues nada, participa en la conciencia del cuerpo en relación con la gravedad, es parte, tiene, eh, se relaciona con el tono muscular, es parte de la postura y el equilibrio, contribuye al campo visual estable, por lo que yo les decía, ese sistema vestibular, esa información se une a unos núcleos nerviosos oculares, que entonces va a permitir que, por ejemplo, cuando yo estoy copiando de la pizarra, yo bajo la cabeza, copio mi cuaderno, subo mi mirada y logro seguir la secuencia. Hay muchos chicos que no terminan la tarea justamente porque ellos suben, bajan y de repente otra vez se perdieron y tienen que comenzar desde el inicio. Entonces les toma más tiempo este tipo de actividades. Y la seguridad emocional, esto tiene que ver sobre todo con ese miedo a las alturas. En este sistema vamos a ver más adelante que tenemos tres tipos de alteraciones. Cada una pues se interviene de diferentes maneras, pero tiene que ver con esto. Entonces, si yo me siento inseguro, entonces voy a estar temeroso, voy a llorar porque no quiero exponerme a esa nueva sensación, ese tipo de cosas. Los receptores de este sistema vestibular incluso es el sistema más complejo en cuanto a receptores y todas las vías que sigue a nivel cerebral, pero si pueden ver en la imagen de ahí al ladito, están el sáculo y el utrículo, que son los encargados de recibir la información lineal, ¿ok? Y están los canales semicirculares, que son los encargados de recibir la información de rotación. Entonces, de nuevo, porque esto es importante, cuando yo veo que a mi niño lo tienen en terapia y lo están balanceando, probablemente pues yo puedo preguntar por qué lo estamos balanceando. Bueno, es porque queremos activar este tipo de receptor, porque ese tipo de receptor me va a dar una respuesta específica. ¿Ok? Eh, tienen otro videíto, pero antes de eso creo que hay varias preguntas. Entonces, déjenme ir respondiendo las preguntas, ¿ok? A ver, ¿en qué momento debe bajar la intensidad de los estímulos para calmar una crisis y cuándo debo mantener los estímulos para que el niño se acostumbre? Es decir, no dejar de hacer las cosas solo porque les molesta. Va a depender mucho de la respuesta del niño, ¿ok? Por ejemplo, ¿en qué momentos debo bajar la intensidad de los estímulos para calmar una crisis? Ahí mismo tenemos la palabra, tenemos una crisis, ¿ok? Pero tenemos que identificar qué fue lo que o cuál fue ese estímulo que ocasionó ese malestar, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos o cuando me han llegado chicos a la sesión que tienen inseguridad gravitacional, eso quiere decir que entonces no quieren despegar los pies del piso, o sea, le temen a las alturas. Nada más con cargar al niño e intentar cargarlo hacia adelante, ya ustedes van a ver que eso se pone tenso. Eso ya a mí esa información me da que me dice que el niño le tiene miedo a las alturas, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir trabajando yo te cargo, entonces ya ahí yo le despego los pies del piso, pero le doy esta seguridad, ¿no? Esta figura de apoyo que soy yo. O entonces lo alzo para sentarlo en una silla bajita, ya igual despego un poquito los pies, pero no me llega a una crisis, ¿sí? Porque no le estoy enviando una información muy por encima de lo que su sistema puede procesar o su sistema puede identificar. Ahora, ¿cuándo, cuándo debo mantener los estímulos para que el niño se acostumbre, entre comillas? O sea, no dejar de hacer las cosas solo porque le molesta. Yo tengo que ir haciendo un proceso, yo tengo que ir progresando poco a poco. Y además que, de nuevo, identifico, o sea, lo quieres hacer, no lo quieres hacer, ¿por qué?
sea, porque te da mucho miedo, porque te da asco alguna textura o porque no quieres en ese momento y quieres hacer otra cosa. Sí, depende mucho. En este momento vamos a analizarlo desde esta hipersensibilidad que puede haber. Yo no puedo alejar ese estímulo, sino que yo voy trabajando poco a poco, ¿sí? Exponiendo al niño a ese estímulo que le genera incomodidad, pero lo hago progresivamente y no solamente eso, sino que uso estos otros sistemas reguladores e integradores, como les decía, el propioceptivo y el vestibular, ¿ya? Entonces nosotros ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros tenemos a estos chicos, aplicamos la actividad y hacemos un análisis de actividad, ¿sí? Que entonces, por ejemplo, hoy sábado el análisis de la actividad para Arianis Ballesteros es que tiene una inseguridad gravitacional, es que la voy a cargar y la voy a subir a esta escalera que tiene 3 peldaños. Ya esa es como que ahí yo mando el estímulo porque cuando yo muevo a esta niña hacia arriba, yo ya activo estos receptores que están aquí adentro. Y lo mantengo ahí. Cuando ya veo que la niña está más confiada, subo un poquito más ese reto. Además que la integración sensorial eh, tiene un principio, ¿ya? Que es, tenemos que trabajar con el desafío justo. ¿Cuál es ese desafío justo? Es que yo pueda darle al niño un reto o sea, lo suficientemente difícil como para que él se mantenga luchando, lo supere y se sienta contento, y lo sumamente fácil o no tan fácil como para que no se me aburra, ¿ya? Porque tengo que mantener siempre una motivación en el niño. Entonces, también hoy me pasó, unos papitos llegaron, me preguntaban que el niño tenía muchas dificultades conductuales y cuando yo veo al niño, bueno, tiene muchas dificultades a nivel sensorial y motora, ¿ok? Que claro, cuando le exigen una actividad como por ejemplo colorear una hoja entera, ¡pum! Estalla, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que, si yo puedo reducir esa dificultad a un punto en donde el niño no va a explotar, sino que se puede mantener allí luchando en ese reto de que, ok, lo intento, me cuesta un poquito, lo intento, lo supero, yo puedo ir avanzando sin que estas detonaciones existan, ¿sí? Quizás no sé si respondí, pero es un poco sobre eso, es mantener siempre ese desafío justo entre lo que el niño sí puede hacer, que no sea tan fácil para que se aburra, que no sea tan difícil para que se me frustre, sino que mantengamos allí esa batallita, ¿no? En el chat, ok, la interocepción nos juega también un rol importante en la integración sensorial. Sí, efectivamente, ahí más adelante se los iba a nombrar. La interocepción bueno, tiene que ver con toda esa información que viene del interior de mi cuerpo, como les explicaba, que si los movimientos peristálticos, los latidos del corazón, incluso el sentir cómo entra el aire y cómo sale el aire de tu cuerpo. Y hay muchos chicos que incluso cuando asisten a la terapia, tienen dificultades porque les cuesta ir al baño, que no quieren hacer la popó, que les cuesta aflojar esfínteres, pero cuando comenzamos a hacer la terapia, de repente comienzan a hacer popó, o sea, les da ganas de hacer popó en la terapia, pero es porque a medida que nosotros trabajamos esos sistemas sensoriales, se activa también el interior de mi cuerpo y puedo sentir y identificar mejor cuál es esa necesidad básica que tengo. Incluso hay muchos niños, o bueno, me han llegado chicos que los ves constantemente tomando agua. Entonces es como que, pero tienes tanta sed. Y es porque cuando yo tomo agua, yo comienzo a deglutir y muevo estos músculos internos de mi garganta y me envía información, en este caso propioceptiva, interna de mi cuerpo para yo poder como que sentir que algo pasa en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, fíjense que dentro de esta pregunta, efectivamente sí, yo también me llegó hace poco un chico que tenía algunos problemas por allí que me indicaron con su cuerpo, exploraba mucho, entonces comencé a trabajarlo y en medio de la evaluación me doy cuenta que nada más al aplicar un estímulo de vibración, el nene de repente me quedó mirando y me dijo como que quiero hacer popó. Y yo, ok, ya va.
ok, vamos, entonces fue como que, no, no, ya no, vuelvo a aplicar yo el estímulo y otra vez, pero era impresionante la sorpresa de que, hey, ya va, como que identifiqué que algo pasó dentro de mi cuerpo. Entonces son esas, o lo que usamos son como esas sensaciones intensas para que dentro de mi cuerpo yo pueda activar estos receptores y pueda tener más más definida o más identificadas esas necesidades básicas, como el hambre, como la sed, como el dolor, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente la interocepción es súper importante. A veces yo lo trabajo incluso con masajes en diferentes zonas, de diferentes formas, para poder activar procesos internos. ¿Cómo pudo trabajar en su fuerza? Ok, un poco extensa la pregunta, pero hay muchas formas. Tendríamos que ver realmente cómo se puede hacer. Igual en las otras sesiones que vamos a tener, van a tener muchas estrategias que aplicar, no solamente en casa, pero la idea es que hagamos este análisis más enfocado a ese impacto en la escuela, ¿sí? Pero sí pueden hacer mucho trabajo, incluso pedirle ayuda a los niños que les ayuden con las compras del hogar. Esa es una forma de trabajar la fuerza. ¿Cómo se puede trabajar las texturas de la goma, témpera? Esas texturas son acuosas, ¿ok? Número uno, identificamos qué tipo de textura es. Y yo tengo que comenzar a trabajar la hipersensibilidad táctil desde texturas secas, desde las texturas secas un poco más gruesas hasta las más delgadas. Luego puedo introducir texturas más líquidas, pero comenzar con agua. Luego comenzar con la espuma que hago en el agua con jabón, porque esa espuma no me estimula tanto. Puedo ir con las plastilinas, que también son como un poquito pegajositas. Y así voy aumentando poco a poco hasta que logro llegar a la goma. Adicional, un tip o algo que realmente les recomiendo en general es que si tienen niños en casa o en sus escuelas o en la terapia que no quieren tocar la goma, no los obliguen a hacerlo, pueden utilizar herramientas para que lo vaya haciendo a la distancia y utilizo un acercamiento progresivo, ¿ok? Entonces puede que hoy lo hizo con el pincel, pero bueno, puede que mañana lo convenzo o le ayudo y le digo, bueno, mira, me lo pongo allá en la mano y entonces tú tómalo de mi mano y lo pones allí. Es menos exposición de a la que yo le estoy colocando, ¿no? Entonces todo tiene que ir progresivamente, todos vamos poco a poco desde ese análisis o incluso yo a varias pasantes que han estado conmigo les digo, imagínense desde lo más fácil de esa tarea hasta lo más difícil. Y esos pequeños pasos son los que tenemos que ir em, logrando para llegar a justamente esa parte más difícil, ¿no? ¿Es igual hipersensibilidad con hiperreactividad? Sí, son términos diferentes, pero es lo mismo. Hay autores que los nombran así. ¿Cómo podemos trabajar la discriminación de la temporalidad? Imagino que era la temporalidad del movimiento lo que explicaba yo hace ratito. No sé si me pueden responder ahí rapidito por el chat. Y mientras tanto voy respondiendo esta. ¿El tener una hamaca en casa ayuda a los niños a estimular el sistema vestibular? Sí. ¿Cómo estimulo yo el sistema vestibular? Con movimiento de la cabeza. Por ejemplo, incluso hacer los trampolines o solamente tener al niño sentado y hacer lo que hacia abajo ya estimula toda esta parte porque es movimiento de la cabeza adelante, atrás, a los lados o rotación. Sin embargo, también tengan mucho cuidado de exponerlos mucho tiempo a este estímulo, porque llega un punto en donde más bien se sobreestimulan, ¿ok? Y esto no solamente pasa en casa, también en las escuelas. Cuando vamos a los parques, muchas veces me toca decirle como que, ok, tenemos que medir qué tanto tiempo dejamos que el niño esté en el columpio de la escuela, porque más bien eso no ayuda mucho en el proceso de organización de su conducta dentro del salón de clase, porque imagínense un niño estando 20 minutos dándole a ese columpio, lo que envía es demasiada información que si no tenemos las herramientas para organizarla, a la medida que se va exponiendo, lo que hacemos es sobreestimular al chico.
¿Cómo diferenciar cuando realmente existe una desintegración sensorial? Bueno, hay varias formas. Sin embargo, en uno de los documentos que yo les compartí, es justamente un cuestionario en donde tiene conductas sensoriales que pueden aparecer en los niños. En esos documentos hay uno que es para padres y cuidadores y hay otro que es para los maestros, ¿ok? Este, estos cuestionarios los vamos llenando. De todas formas, bueno, eso se los iba a mostrar ya la próxima sesión, pero los vamos llenando y vamos sacando por sistema sensorial cuáles son esas conductas que el niño está presentando y si realmente puede estar dentro de un problema de desorganización sensorial. Recordemos igual que para yo poder ver realmente cuál es el perfil sensorial del niño o cuál es el problema específico del procesamiento sensorial, debemos de manejar esa información, o sea, hay que certificarse, hay que manejar esas pruebas estandarizadas que se realizan para poder llegar a la causa y poder pues trabajar para poder ayudarnos, ¿no? Ajá, entonces sí, la respuesta ante cómo podemos trabajar la temporalidad del movimiento, eh, es que hay muchas formas, esa creo que va a ser la respuesta general. Pero es importante tener en cuenta que para yo trabajar la temporalidad del movimiento tengo que integrar tres sentidos, el propioceptivo, el vestibular y el ocular. ¿Ok? Entonces tengo que ir trabajando cada uno por separado, y cuando yo vea que cada uno pues ya está más, procesa de mejor forma la información, yo puedo irlos integrando. ¿Ok? Está típico que si lo monto en un columpio y yo le pongo un objeto en el que tiene que mirar fijo, pero entonces lo muevo, eso yo ahí voy trabajando el tema del campo visual, que si lanza la pelota mientras está en el columpio, o sea, hay muchas formas de trabajarlo, pero hay que ir haciendo un trabajo por cada sistema sensorial para luego hacer la integración, ¿no? Dependiendo, por supuesto, siempre de cuál es la necesidad que presentó ese niño específicamente. ¿Cómo hacer con el corte del cabello si llora mucho? Sí, es un gran problema. Primero, pueden ayudarse con muchas ayudas visuales, los videitos, las fotos, dejar que el niño conozca esas herramientas primero, mostrarle la máquina, que lo toque, mira, esta es la máquina, sin que suene ni nada, ¿ok? Que mira, esta es la máquina, esta es la tijera, esta es la capa, muchos chicos no se dejan poner la capa, mira, esta es la capa, y vamos de nuevo aproximando a la tarea y adicional hay ciertas estrategias sensoriales que se pueden usar aquí en la cabecita para regular esa hipersensibilidad, ¿ok? Pero fíjense que trabajamos mucho desde la anticipación, el que yo conozco, el que yo te aproximo y yo regulo aquí y poquito a poco se logra. Pero sí se logra, no se preocupen, solo que hay que irlo haciendo poco a poco. Entonces, ya que están listas las preguntas, vamos a de nuevo la presentación. Mm, 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 mm. Ahí.